Corintios capítulo 11, versículo 17 al 34. Créame, mientras usted lo busca, créame, que providencialmente el día jueves tuvimos clase de vida abundante y providencialmente justo tuvimos que hablar acerca de la cena del Señor. Volamos 2 horas en clase, hermanos, y un poquito más, y volamos, porque tenemos mucho que aprender, mucho que entender acerca de la cena del Señor. Y que sin duda espero, y es mi intención, oraba al Señor y le pedía mientras comenzaba a preparar todo esto acerca de la cena del Señor, que podamos entender qué es la cena del Señor y que asumamos el reto, porque hermanos, la cena del Señor es un reto, no es un rito, es un reto. A seguir avanzando, a seguir creciendo, a seguir madurando, a seguir amando la cruz, a seguir amando al Señor cada día más. Si usted lo encontró, le invito a ponerse de pie. Los que no tengan Biblia, les invito a ver los monitores. Allí los hermanos lo van a proyectar. Ya conocen. Hermanos, si les suena un tanto raro a sus versiones, yo tengo una versión que es la versión de las Américas, ¿ya? Sé que la gran mayoría tiene Reina Valera, algunos tienen la Palabra de Dios para Todos, las PDT, otros tienen versión internacional, otros tienen la Nueva Traducción Viviente, pero si usted tiene la versión que tenga, prestemos atención a lo que dice. Le vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Pero al darles estas instrucciones, no los alabo, dice Pablo, porque no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. Pues en primer lugar, oigo que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes y en parte lo creo. Porque es necesario que entre ustedes haya bandos a fin que se manifieste entre ustedes los que son aprobados. Por tanto, cuando se reúnen, esto ya no es comer la cena del Señor, dice Pablo. Porque al comer, cada uno toma primero su propia cena y uno pasa hambre y el otro se embriaga. ¿Qué? Dice Pablo. ¿No tienen casa para comer y beber? ¿O desprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Los alabaré? En esto no los alabaré, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba.
de la copa. Porque el que come y bebe, y aquí está lo importante, sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, ¿qué hace? Come y bebe juicio para sí. Por esta razón, miren, hay una razón, hay un resultado de comer y beber y participar de la cena indignamente. Por esta razón, hay muchos débiles y enfermos entre ustedes y muchos duermen. Pero si nos juzgamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguien tiene hambre, coma en su casa, para que no se reúnan para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. Incline su rostro. Padre bueno, en esta hora de la tarde, muchos de los que estamos hoy día juntos pertenecemos a distintas iglesias locales, pero cuando nos reunimos como iglesia, somos una sola iglesia. Y tu palabra viene a hablar a tu iglesia, no a la iglesia del letrero tanto, no a la iglesia de la dirección tanto, sino viene a hablar a esa iglesia que Cristo compró en la cruz, que somos todos nosotros. Que en esta hora de la tarde te pedimos una sola cosa, y que sea la petición de todos los que estamos reunidos en este lugar. Que tú nos hables, abras nuestro entendimiento, nos permitas, Señor, volvernos a ti si es necesario, correr en arrepentimiento y fe. Y también pedimos a aquellos que no conocen a Jesús puedan ver a Cristo a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. No se acomode tanto porque no quiero que se duerma. Quiero que estemos pendientes porque vamos a ir desglosando estos versículos a medida que avanzamos. Y en este día, hoy nos hemos reunido como una gran asamblea en torno al Señor Jesucristo. Y cada uno de los que estamos aquí debiéramos tener el buen deseo de aprender acerca de las implicaciones que la palabra de Dios nos señala acerca de la cena del Señor. Usted al leer estos versículos se dio cuenta la cantidad de implicaciones que tiene la cena del Señor, porque debemos notar de que sin duda era una problemática que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto, pero sin duda esas problemáticas se siguen manifestando en la iglesia de hoy, de una o de otra manera. Lo que movía a estos creyentes a actuar y a ver la participación de la cena del Señor como ellos la estaban viendo, tenía que ver con la corrupción de su corazón, tenía que ver con su carnalidad y con la falta de estima al sacrificio de Cristo. Y quizás usted puede decir, pero es que yo no me emborracho en medio de la iglesia, o yo no estoy comiendo, yo no estoy saciándome, yo no estoy haciendo lo que hacen los corintios, pero sí podemos hacer un sinfín de cosas que son movidas por las mismas raíces que movieron los corazones y la vida de estos corintios. Podemos venir a la iglesia del Señor sin discernir nuestra comunión entre creyentes. Podemos venir a la casa del Señor enemistados, podemos venir a la casa del Señor sin entender lo que significa cada aspecto de la conmemoración de la cena del Señor.
sin discernir el símbolo del pan, sin discernir el símbolo del vino. Por eso es importante para que nosotros participemos de esta conmemoración, de este sacramento, dignamente. Debemos participar dignamente, hermanos. Y cuando usted, y vamos avanzando en lo que yo le voy a exponer, se va a dar cuenta que cuando hablamos de participar dignamente, no es lo que usted está pensando. Porque estoy seguro que muchos están pensando en los pecados que hice en la semana o en las cosas que dije o hice, que sin duda es parte de eso, pero el contexto primario de Pablo es tratar otro aspecto que estaba llevando a estos hermanos a participar de la cena del Señor indignamente. Y nosotros, a la luz de su palabra, debemos entender y discernir cómo podemos participar dignamente de la mesa del Señor. Es fundamental que todos los discípulos de Cristo, aquellos que participan de la mesa del Señor, lo hagan con una fe informada, con una mente entendida e informada en la palabra del Señor. Que usted no convierta este sacramento en un rito donde le van a pasar el pan, donde le van a pasar el vino y usted va a comer sin discernir, sin entender lo que estamos haciendo. Por esta razón es que hoy veremos un pasaje que acabamos de leer de las Escrituras, en el cual no solo se describen una de las explicaciones más largas acerca de la cena del Señor, sino que estos pasajes también no solo nos van a enseñar estas implicaciones, sino que nos van a enseñar también a aprender sobre la manera de cómo debemos prepararnos y participar de la cena del Señor. Sino que también nos sirve como un recordatorio potente en cómo el Evangelio, cómo el mensaje del Evangelio debe gobernar nuestras vidas. Hermanos, la cena del Señor debe ser un recordatorio para ti, para mí, para el que está a tu lado. ¿Cómo debemos vivir el Evangelio? Hermanos y hermanas, sin duda alguna, todos los que estamos reunidos hoy como el cuerpo de Cristo, como su iglesia, necesitamos de manera necesaria aprender acerca de la cena del Señor, porque carecer de la comprensión, carecer del entendimiento acerca de la cena del Señor, abre las puertas a la trivialización, abre las puertas a la desvalorización, hasta el punto de menospreciar la esencia de la ordenanza dada por nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante, por eso es que vemos necesario y queremos que usted lo vea necesario, que usted se exponga a la enseñanza, que usted abra su mente y abra su corazón, que no esté batallando conmigo de lo que yo estoy diciendo a la luz de su palabra, diciendo, bueno, es que yo he escuchado esto, a mí me enseñaron esto. Permítale a la palabra del Señor que nos guíe. Permitámosle a la palabra del Señor que ilumine nuestras vidas. Como dijimos, carecer de la comprensión acerca de la cena del Señor
acerca del bautismo, acerca del culto mismo, hermano, de todo lo que hacemos para el Señor, carecer de entendimiento, carecer de comprensión, abren las puertas a la trivialización, a la desvalorización hasta el punto de menospreciar al Señor mismo. Por eso es nuestro deseo que nos encontremos sumamente dispuestos a aprender acerca de qué significa la cena del Señor, de cómo debemos participar de manera correcta de la cena del Señor y cómo debemos hacer de esta ordenanza un medio, escuche bien esto, de edificación, un medio de restauración, un medio de evangelización y por sobre todas las cosas, un medio de exaltación al nombre de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Y vamos a ir muy rápidamente para llegar a nuestros puntos, pero debemos dejar muy en claro quién instituyó la cena del Señor. Y los invito a abrir sus Biblias en Lucas capítulo 22, versículo 15 al 20. Allí en sus Biblias veremos juntos lo que allí dice. En la Nueva Traducción Viviente, dice de la siguiente manera, y permítame decirle que voy a ir ocupando ciertas traducciones porque de manera intencional hay palabras muy puntuales y muy precisas que le dan sentido a lo que estamos explicando. Jesús dijo, he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comience mi sufrimiento. Pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracia a Dios por ella. Entonces dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, pues no volveré a beber vino hasta que venga en el reino de Dios. Tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos. Lo partió en trozos. Por eso algunas versiones son importantes. Lo partió en trozos. Lo dio a sus discípulos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Después de la cena, ¿qué hizo? Tomó en su mano otra copa de vino y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Hermanos, como podemos apreciar, esta ordenanza sacramental ha sido instituida directamente por nuestro Señor Jesucristo. Y eso, hermanos, nunca debemos olvidarlo. Por eso le puse como título a este mensaje, en memoria de mí. Porque es así, hermanos. Lo que vamos a realizar en un ratito más es única y exclusivamente en memoria de nuestro Señor Jesucristo. No es una ordenanza que se le ocurrió a una iglesia o a un cierto grupo de personas donde le dijeron a sus miembros, vamos a hacer esto. Esta ordenanza fue instituida por su Señor y Salvador, y Él es el que la ha implantado en su iglesia y nadie puede cambiarla.
Uno de los peligros que se enfrentan a la hora de participar de la mesa del Señor es olvidar que es su mesa. Usted cuando está en su casa y usted invita a alguien a cenar o a tomar una once o a comer, usted se sienta ¿dónde? En su mesa. Y sus invitados no pueden olvidar que esa es su mesa. Los invitados no pueden disponer de su mesa como a ellos se les antoje. Usted diría, ¿qué está pasando aquí si el dueño de casa soy yo? Ya no le parecería muy grato, ya no le parecería algo muy agradable participar con una clase de personas que vienen y hacen lo que quieren en su mesa. Y cuando nos reunimos como iglesia, nosotros nos reunimos en la mesa del Señor. Y el que es el cabeza de la mesa es Jesucristo. Y nosotros somos sus invitados. Y por ende, tú y yo no podemos disponer de qué hacemos y cómo lo hacemos. Es así de serio, hermanos. Por eso muchas veces hemos participado de la mesa del Señor con mucha liviandad. Y yo quiero, y me he propuesto y le he pedido al Señor que así sea, que tú y yo entendamos el valor de la cena del Señor. El valor de estar aquí reunidos en la mesa de Cristo. Porque si entendemos eso, hermanos, cada vez que vengamos a participar de la cena del Señor, lo haremos con reverencia y con temblor. Lo haremos con sencillez, porque sabemos que estamos delante del Señor. Como dijimos, uno de los peligros es olvidar que cuando venimos a su mesa, estamos en su mesa. Y esos peligros o esas puertas abiertas nos llevan a olvidar que es su conmemoración, que es su celebración. El Señor sabe, hermanos, y el Señor conoce que todos nosotros tendemos con mucha facilidad a olvidar las cosas importantes, que no deberíamos olvidarlas, y que también recordamos las cosas más insignificantes que deberíamos olvidar. Es por ello que el Señor Jesús nos manda recordar su vida, porque somos fáciles de olvidar la vida de Cristo. Por eso Él nos manda como iglesia, hagan esto en memoria de mí. No para que pasen un buen tiempo, no para que se junten solo como iglesia y puedan cantar y el cantar la iglesia de acá. Nos juntamos porque es al Señor al que hemos venido a dar gloria. Por eso Él nos manda a que recordemos su vida, a que recordemos su muerte sacrificial, a que recordemos a través de los símbolos de la cena todo su sacrificio, pero también recordemos su resurrección y sobre todo recordemos nuestra gran esperanza, su segunda venida, y segunda venida que es definitiva.
porque Él vendrá a buscar a su iglesia. Por eso, hermanos, venir a la mesa del Señor debe ser con un entendimiento en las instrucciones dadas por el Señor, para no convertir en ritual o en algo frío y sin significado la Santa Cena, porque nosotros sí podemos hacer eso. Convertir la cena del Señor en algo frío, en algo que no tenga significado, en algo que se convierta en un ritual más que hacemos. Alguien dijo lo siguiente, hablando acerca de este tema: la repetición puede convertirse en una rutina. Cuando repetimos y repetimos las cosas, después comienzan a hacer aquellas cosas que repetimos y repetimos sin darle un valor, sin darle un significado, sea lo que sea, termina convirtiéndose en una rutina. Preguntémonos, hermanos, porque es bueno que nos preguntemos. Pregúntese a sí mismo y respóndase con plena honestidad si es una rutina para nosotros la cena del Señor. ¿Es para nosotros una cena más entre muchas otras que quizás ya hemos participado? ¿O sigue siendo para nosotros como que si fuese la primera cena? Venimos y no nos preparamos. Hemos venido sin ningún tipo de preparación. Quizás usted puede decir, si yo vengo arregladito, si hasta nos mandaron un mensaje en el WhatsApp. La iglesia sabe que lo que yo les voy a decir ahora, hablo verdad y no miento. Producto de preparar todo esto, hermanos, yo me propuse en mí compartir todos los días algo a la iglesia, canciones, y siempre recordarles el sábado en la cena. Meditemos en estas alabanzas, meditemos en estas cosas, el sábado en la cena, el sábado en la cena. Yo espero que la iglesia local haya venido preparada, porque debemos venir preparados. ¿Qué puede usted contestar frente a eso? Delante del Señor. ¿Sabe, hermano? Siendo muy honesto, tendríamos que decir, Señor, hemos venido indignamente. Y sabe, si usted está diciendo eso en su corazón, qué bueno. Qué bueno, ¿sabe por qué? Porque está entendiendo, porque está discerniendo, está comenzando a discernir lo que es la cena. Si esto le está incomodando, es el Espíritu Santo el que lo está amonestando. Pero ¿sabe por qué? Para que no seamos condenados, sino que seamos disciplinados por medio de su palabra. ¿Y sabe lo que es la disciplina? No es exponer a alguien a la vergüenza. La disciplina es poner a alguien en el camino correcto. Es instruirlo, es equipar a alguien. No es un reto.
La gente piensa que cuando los disciplinan es que me están retando. No, hermanos, la disciplina es equipar al creyente. Y Dios está haciendo eso con nosotros. Al darnos cuenta que hay cosas que no sabíamos, que hay cosas que no entendemos, que hay cosas que no hemos hecho bien. Y ver aquello, debemos nosotros decir: gracias, Dios, porque me estás dando la gran oportunidad de volverme a ti, de pedirte perdón y comenzar a hacer lo correcto, de la manera correcta como tu palabra me lo enseña. Por eso nunca menospreciemos la corrección, hermanos. Nunca lo hagamos. La corrección es buena, porque el padre que ama a su hijo, ¿qué hace? Lo disciplina. Y yo no soy su padre, pero el que está hablando hoy día a través de su palabra es nuestro Padre. Y Él sí tiene todo el derecho y la autoridad de disciplinarnos. No me pregunte por qué Dios ocupa labios tan débiles y tan sucios como los míos para hablarle, hermano. Pero Dios así lo ha querido. Porque debiéramos correr de la misma manera que Isaías, cuando estuvo delante de la gloria de Dios, vio que sus labios eran inmundos. Pero a veces nosotros tenemos un ego tan grande que creemos que tenemos los labios más santos. Por eso discernir correctamente el cuerpo de Cristo, hermano, es fundamental. Es fundamental. Continúa este hombre diciendo lo siguiente: de la rutina al rito hay un corto paso. Y el pueblo de Israel me subí mucho, hermano, perdón. Me gusta escribir en el cuaderno, pero se me ocurrió escribir aquí, hermano. Había perdido el hábito, estaba acostumbrado al cuaderno. Aquí llegué. Como dijo esta persona, de la rutina al rito hay un corto paso. Israel convirtió todo el rico tesoro de la adoración y la alabanza a Dios en un rito. Y la rutina lo mató. La rutina mató la frescura de la enseñanza y de la presencia de Dios en el pueblo de Israel. Y cuidado, hermanos, si nosotros venimos a participar de esa manera a la cena del Señor. Porque el rito y la rutina pueden apagar la presencia de Dios, pueden apagar la presencia de Dios, pueden entristecer al Espíritu Santo en medio nuestro. Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 al 12, previo a lo que acabamos de leer, señala los abusos que estaban cometiendo en la iglesia de los Corintios. Pablo les recuerda el que no debemos ignorar estos ejemplos. Por eso le quiero invitar a leer 1 Corintios 10, del 1 al 12. Porque no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres
estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. En Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que les seguía. La roca era Cristo, dice Pablo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos y por eso quedaron tendidos en el desierto. Otras versiones dice, y quedaron muertos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para quienes, para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. No sean pues idólatras como fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado de no caer. Porque a veces pensamos que estamos muy bien con lo que estamos haciendo. A veces pensamos que estamos muy firmes, hermanos. Tengamos cuidado. Porque a veces lo que tanto nos afirma es lo que nos va a hacer tropezar y nos va a hacer caer. Por eso Pablo les recuerda estos ejemplos antes de hablarles acerca de los problemas que estaban teniendo ellos con respecto a la cena del Señor. Debemos tener cada uno de nosotros expresamente claro que ninguno de nosotros estamos autorizados a modificar lo que nuestro Señor Jesucristo ha establecido para su iglesia. Por eso cuando nos exponemos a enseñanzas tan serias y relevantes para la vida sana de una iglesia, debemos considerar y examinar nuestras propias vidas y conciencias a la luz de la verdad bíblica. Por eso invitamos de manera tierna y amorosa a todos los creyentes a despojarnos de lo que creemos que sabemos y podamos haber observado o aprendido y podamos cada uno de nosotros también observar la verdad infalible e inerrante de la palabra de Dios. Por eso, como iglesia local, practicamos desde que comenzamos a estudiar y a enseñar las Escrituras el siguiente eslogan: para aprender debemos desaprender. Porque nadie aprende, hermanos, si no está dispuesto a desaprender lo que creía que sabía. Nadie, ninguna iglesia, hermanos, ningún creyente crecerá y madurará si no está dispuesto a exponerse a la luz de la palabra y dejar de aprender lo que creía que había aprendido y comenzar a aprender lo que la verdadera palabra de Dios nos enseña. Porque muchas de las cosas que sabemos las traemos como herencias, pero no por un estudio minucioso de la palabra del Señor. Y eso, hermanos, es peligroso.
Muchos creyentes, por distintas razones, muchas veces, lo que pensábamos o creíamos correcto, no lo es. Y si por medio de esta enseñanza somos direccionados a la luz de las Escrituras y somos corregidos por la palabra del Señor a una mejor práctica, porque esa es la finalidad de la palabra, ser guiados a una mejor práctica. De la cena del Señor. Debemos todos dejar que la oración de Jesús sea una realidad en nuestras vidas. Esa oración que el Señor elevó en Juan capítulo 17, versículo 17. Hazlos santos con tu verdad. Porque eso es lo que el Señor quiere, que la iglesia, los creyentes, seamos santos con la verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Hermanos, seremos santos cuando nos dejamos enseñar por la palabra. Otros de los peligros que podemos observar, y los vemos ahí en Primera de Corintios capítulo 11, versículo 17 al 34. Los vemos en las declaraciones de Pablo acerca de las motivaciones de algunos creyentes en la reunión de la iglesia. ¿Y cuáles eran esas motivaciones en la reunión de la iglesia? Versículos 17 y 18. Pero al darles estas instrucciones no los alabo, porque no se congregan para lo bueno, sino se congregan ¿para qué? Para lo malo. Pues en primer lugar, oigo que cuando se reúnen como iglesia, hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo. Y hermanos, si hay una de las cosas que suceden en todas las iglesias, y cada uno de los miembros de una iglesia las puede identificar, son las divisiones. Son los problemas y dificultades que hay en la vida de una iglesia. Y estas divisiones pueden llevar a un creyente y a una iglesia a hacer de la cena del Señor un motivo de juicio de parte de Dios. Son las rivalidades, las divisiones entre los creyentes. De esta manera, cuando existen en medio de la iglesia, se viola el deseo de Dios que los creyentes sean uno, como Dios y el Padre y el Hijo son uno. Porque esa es la oración del Señor Jesús en Juan 17, 21, en la versión Dios habla hoy. Te pido que todos ellos estén unidos, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. También ellos entre nosotros, porque mire hermanos, la unidad no se da de manera particular entre nosotros. La unidad se da entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos están en medio de la unidad de la iglesia. Por eso le dije que elegía ciertas versiones porque dicen algo especial. Se lo voy a volver a leer. Te pido que todos ellos estén unidos, que como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, también ellos, nosotros, estemos unidos en Él, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermanos, aunque nos parezca muy extraño, pero la unidad de la iglesia es un mensaje potente para el mundo incrédulo
Es un mensaje potente para el inconverso. Es un mensaje potente de salvación. Porque ningún no creyente querrá estar en un lugar donde se dice que Dios es el Dios de salvación y en ese lugar no hay unidad. Pero déjeme avanzar, porque no quiero que confundamos la unidad de esa unidad liviana. Somos amigos, somos junta, nos llevamos bien. No, hermanos, eso no es unidad, porque cuando la unidad está ligada a nuestro estado de ánimo, cuando la unidad está ligada en nuestras correlaciones de simpatía, se acaba la simpatía y se acabó la unidad. Pero cuando la unidad está basada en los principios escriturales, cuando la unidad está basada en los principios de las escrituras, tú y yo podemos pensar distinto, pero la palabra de Dios nos une. Y aunque tú y yo pensemos de manera distinta, pero si Dios dice una cosa y tú y yo pensamos distinto a lo que la palabra de Dios piensa, debemos decir, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Porque Dios en su palabra es el que tiene la preeminencia antes que tu pensamiento y el mío, hermanos. Queremos ser una iglesia unida, pensemos bíblicamente. Queremos ser una iglesia unida, vivamos bíblicamente. Queremos ser una iglesia unida, congreguémonos bíblicamente, para lo bueno y no para lo malo, como se estaban congregando los corintios. Por eso Pablo no los alababa, porque ellos se congregaban para lo malo. Por eso la falta de aprecio por los hermanos en el contexto de los corintios estaba provocando una deshonra a la cena del Señor. Y lo vemos ahí en 1 de Corintios 11, versículo 20 al 22, que es el pasaje que estamos observando. Ya me estoy yendo más rápido en el pasaje, hermano. Por tanto, cuando se reúnen, esto ya no es comer la cena del Señor. Pablo les dice, ustedes piensan que están participando y comiendo de la cena del Señor con rivalidades, con pleitos. Eso ya no es la cena del Señor. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Ustedes creen que están participando de la cena, pero esa reunión dejó de ser una reunión santa. Por eso es que cuando se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor. Eso es lo que dice la Nueva Traducción Viviente, si me ayudan los hermanos con esa versión. El versículo 20 dice, cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la mesa del Señor. Pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Y como resultado de eso, algunos se quedan con hambre, mientras que otros se emborrachan. Y Pablo dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué? ¿Acaso no tienen sus propias casas para comer y beber? ¿O de verdad, de veras quieren deshonrar a la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? ¿Qué se supone que debo decir? ¿Quieren que los elogie? Pues bien, de ninguna manera los elogiaré por esto que están haciendo. Hermanos, es posible reunirse hoy día sin que nos importe la mesa del Señor, aunque usted no lo crea. Es posible.
Es posible usted congregarse en su iglesia sin que le importe su reunión con su iglesia. Es posible cantar al Señor sin que le importe cantar al Señor. Es posible. Porque quizás hemos convertido aquello en una rutina. Hemos convertido aquello en algo que no le hemos dado valor. Entonces tú en tu casa haces lo que quieres, vives como quieres y después vienes a la iglesia como santo pajarito que no has hecho nada. Porque no te interesa. Y mientras tú no te des cuenta de esa realidad y no te arrepientas, hermanos, tú puedes comer juicio y beber juicio en esta noche. Y que, Señor, pero ¿qué hace falta? Que el Señor le pegue un apretón a su iglesia, hermano. De verdad, hermano. Porque deshonramos a Dios con tanta facilidad. ¿Sabe lo que Dios hacía en los días de los corintios? Había parecía hospital esa iglesia, hermano. Estaban enfermos. Hasta el punto que algunos hasta morían, hermano. Y eso era un juicio de Dios. Pero no faltan los que son espirituales y dicen, bueno, es que Satanás me está poniendo la mano. No, hermanos, no es el diablo. Si tú estás viviendo deshonrando el nombre del Señor, es el Señor el que te está poniendo la mano. Si tú estás viviendo para la gloria de Cristo, es el diablo el que te está zarandeando. Allí están las dos distinciones claras en tu vida, hermano. Y tú sabes que los zarandeos que has tenido, si provienen de Dios o provienen del diablo. Eso lo sabes tú, hermano. Pero ya está bueno que tú digas, Señor, me voy a volver a ti. Yo no puedo seguir así. Porque te tengo que decir algo, hermano. Si tú persistes en tu pecado y menosprecias la cruz de Cristo, no habrá sacrificio que te pueda salvar. No lo habrá, como dice la carta a los Hebreos. No juguemos y no menospreciemos una salvación tan grande. No porque la podamos perder, porque el que es salvo ya ha sido apartado por el buen pastor. Y el buen pastor no pierde ninguna de sus ovejas. Ninguna. Hermanos, un menosprecio por los hermanos, menospreciar a tu hermano, al más sencillo, abre la puerta al egoísmo y al individualismo. Con eso no podemos y no podremos imitar el amor sacrificial que nuestro Señor Jesucristo ha mostrado para con nosotros. Si nos menospreciamos. Y hermanos, a veces nos es fácil mirarnos por encima del hombro. Y créame, que yo le hablo hoy día de la misma forma que el apóstol Pablo le habló a la iglesia. Yo no sé nada. Nada, no. Yo me he propuesto no saber nada de ustedes, hermano. Que si usted dice,
¿Y quién le contó algo? A mí no me han contado nada, hermano. Absolutamente nada. Pero el menosprecio abre la puerta al egoísmo, al individualismo. Con eso no podemos imitar el amor sacrificial de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él tuvo y demostró en favor nuestro en la cruz. Los creyentes estamos llamados a ser uno con Cristo y uno con nuestros hermanos. Eso es lo que Pablo quería que comprendieran los corintios, y es lo que debemos comprender cada uno de nosotros. Debemos discernir correctamente lo que Pablo señala en los versículos 23 al 25. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Hermanos, el pan y el vino es un símbolo de la vida de Cristo. Cuando el Señor Jesús tomó el pan, les dijo: este es mi cuerpo. Ese cuerpo que fue partido y molido, que fue desmenuzado hasta perder su forma por cada uno de nosotros. Usted lo puede visualizar. Usted puede ver aquello. Usted puede ver el símbolo del pan. Al Señor, al tomar el pan, el Señor, tomarlo, partirlo. Y cada vez que Él lo partía, migajas se empezaban a desmenuzar. Así fue partido y molido el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados. Cuando tomó la copa les dijo: esta es mi sangre, por la cual es derramada por todos nosotros. Sangre que lavó todos nuestros pecados, hermanos. Todos nuestros pecados. Los pasados, los presentes y los futuros. Porque usted y yo vamos a pecar. Mientras no venga el Señor en gloria y nos dé un cuerpo glorificado, estamos expuestos a pecar, pero glorioso es nuestro Dios, como dice Primera de Juan, que el que ha pecado, hijitos míos, si han pecado, confiesen sus pecados con su boca, y Dios, que es fiel y justo, les perdonará y les limpiará. Porque, hermanos, la cena del Señor no es simplemente discernirla y decirla: vamos a comer y vamos a participar dignamente porque tengamos una vida digna. No, hermanos. Dignamente es entender que lo que yo estoy haciendo, los símbolos del pan, los símbolos del vino, me dan la esperanza de que mi Salvador ha muerto por mí para darme vida. Y que si yo he pecado, no importa el pecado que hayas cometido, hermano, amigo, no importa, porque Él tiene el poder de borrar el pecado más sucio, más grande que tú te puedas imaginar. Porque como dice su palabra, aunque nuestros pecados fueren como la grana, vendrán a ser blancos como blanca lana, porque mi Cristo, mi Dios, tiene el poder de hacer todas las cosas nuevas. Por eso ven a Cristo, ven hoy, no mañana, ven hoy, pídele perdón al Señor, vuélvete a Él, dile que te salve. Confiésale que quizás has participado indignamente porque no entendías lo que hoy te estamos enseñando. Y dile: Señor, hoy lo veo.
y tiene un significado diferente para mí. Gracias, gracias, porque yo no podía hacer lo que tú hiciste. Pero ven a Cristo en arrepentimiento y fe. No hay otra forma. No lo hay. El versículo 26 nos señala que la cena del Señor también es un anuncio, es un mensaje, es el mensaje del Evangelio. Mire, lea conmigo lo que dice el versículo 26. Me juega una mala pasada este aire. Le iba a leer Génesis. Dice, porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y una proclamación es un anuncio. Un anuncio es un mensaje. Y hermanos, yo quiero pedirle una cosa. Predíquese una vez más el Evangelio a su alma. Predíquese una vez más el Evangelio a su vida. Predíquele el Evangelio al que está a su lado. Predíquele al que no conoce al Señor el Evangelio. ¿Y sabe cómo nosotros nos predicamos el Evangelio? Si a veces es tan simple, pero nosotros nos complicamos un montón. ¿Sabe cómo yo le predico a usted el Evangelio? Viviendo para la gloria de Dios. Viviendo una vida que dé gloria a aquel que me salvó. Sin duda tengo que hablarlo, pero yo estoy hablando cómo yo le predico el mensaje a usted como cristiano. Con el ejemplo. Y tengo que abrir mi boca para predicárselo. Con el ejemplo y con mi boca a los que no conocen al Señor. Porque un mensaje tiene que salir de la boca. No confundamos el mensaje del Evangelio diciendo, bueno, yo predico viviendo como cristiano. Y la gente no tiene idea que tú eres cristiano. Porque hay gente que son buena gente y no son cristianos. Y la gente puede decir, uy, tú eres una buena persona, pero no son cristianos. El mensaje del Evangelio es un mensaje que se anuncia. ¿Y sabe cuál es el mensaje? Cristo crucificado, clavado en la cruz, herido, traspasados por una lanza, derramada su sangre hasta la última gota, muerto, enterrado por 3 días, resucitado al tercer día de entre los muertos. Anduvo entre sus discípulos. Después, testigos, más de 500, lo ven ascender al cielo como el unigénito del Padre. Ese es el anuncio. Porque los ángeles que estaban ahí, los varones, dijeron, así como lo ven irse, así un día regresará y será visto por todos. Ese es el Evangelio. Y ese es el que te predicamos hoy. Ven a Cristo. Ven a Él. Ese Cristo regresará por ti si has puesto tu fe en el sacrificio expiatorio de nuestro Señor y la persona de Cristo. Si lo has hecho y has puesto tu fe en el sacrificio de Jesús y has puesto tu confianza en la venida de Cristo y has puesto tu vida en Cristo en arrepentimiento y fe, es lo único que a ti te permite participar de la cena del Señor.
porque esa es una instrucción que el Señor ha dado. Los que participan de la cena del Señor son sus discípulos. No pueden participar de la cena del Señor los que no son discípulos de Cristo. Hermanos y hermanas, estamos llamados a discernir y a entender que esta celebración es solo para creyentes, nacidos de nuevo. No es para incrédulos, no es para inconversos, ni mucho menos. La cena del Señor es para infantes que no hayan hecho una declaración de arrepentimiento y fe en Jesucristo. Participar de eso sin discernir el cuerpo de Cristo, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Es comer y beber juicio. Que usted, querido padre, usted, querida madre, haga lo mismo que yo hice con mis hijos en casa. Cuando les pasen a ofrecer el pan y el vino, usted debe decir no, porque usted no es creyente, usted no se ha convertido aún. Que padre no exponga a sus hijos al juicio de Dios. Uy, pero ¿qué tiene de malo? Tiene de malo, porque estamos deshonrando la cena del Señor, hermano. Se lo he estado diciendo desde el principio. Discernir el cuerpo de Cristo, discernir la cena del Señor, es eso, es darle el valor que merece. Y uno de esos valores es enseñarle a nuestros hijos la proclamación del Evangelio. Usted con eso, ¿qué le hago yo a mis hijos? Tú debes convertirte, tú debes recibir a Cristo, porque si no lo haces, tú no puedes participar del sufrimiento y el sacrificio de Jesús por medio de la cena del Señor. Yo le estoy predicando a mis hijos el Evangelio. Cuando usted permite que sus hijos participen deliberadamente de la cena, usted no está haciendo su labor como padre. Y está deshonrando la mesa del Señor. Cuando daba yo esta clase con los hermanos, muchos me preguntaron, no muchos, un hermano preguntó, siempre exageramos, hermano. Y si viene alguien invitado, que venga, que venga. Si estamos anunciando el mensaje del Evangelio, y es la oportunidad que Dios puede conmover su vida al ver el sacrificio de Jesús y participar y arrepentirse, arrepentido y convertido a Cristo y participar de la cena. Yo no soy quien para decir si su conversión es real o no. Él lo sabe, tú lo sabes si vas a hacer una profesión de fe. Pero si no eres convertido, y si usted es invitado por alguien, ese alguien que lo invitó debe decirle, o debió haberle dicho, tú no puedes participar de la cena, porque esto es para creyentes. Porque en esta iglesia se honra la mesa del Señor. Yo sé que esto a muchos no les gusta, porque estamos rutinarizados de tal forma que hemos hecho esto algo liviano. Y participa, si viene el vecino, hasta el vecino participa. Y eso, hermanos, es una deshonra. Y yo tengo el deber, si usted quiere seguir haciéndolo en su iglesia, hágalo, porque usted tendrá que rendir cuenta en su iglesia, al Señor de su iglesia. Pero yo tengo el deber de mostrarle a la luz de la palabra lo que la Biblia enseña. Usted tiene el deber y la responsabilidad de guiar a su familia, no yo. Yo solamente le puedo transmitir lo que la Biblia enseña. Si usted va a permitir que sus hijos lo hagan, usted tendrá que rendir cuenta por ello. Yo no voy a dar cuenta por su familia. Pero si el Señor me pregunta, ¿qué hiciste con lo que tú sabías? Yo podré decirle, Señor, yo hablé y enseñé tu palabra.
Por eso enseñar, hermanos, no es sencillo. Créame que cuando venía para acá, yo sabía lo que me esperaba. Y quería decir como el Señor, pasa de mí esta copa. Porque no es fácil exponer estas cosas en una iglesia donde sabemos que a veces estas cosas no se hacen correctamente. Por eso, hermanos, estamos llamados a discernir y a entender que esta celebración es solo para los creyentes nacidos de nuevo. Por eso para muchos oír el término participar de la cena dignamente puede ser interpretado como sinónimo de perfección, de no tener pecados, de estar bien espiritualmente. Pero quiero explicar que si bien es cierto, debemos procurar vivir una vida que agrade al Señor, porque debemos andar como hijos de luz, no solo cuando toca Santa Cena, sino que debemos vivir en todo momento para la gloria de nuestro Señor. Principalmente a lo que Pablo se está refiriendo, nosotros lo podemos observar en los versículos 37 al 32. Perdón, 27 al 32. De manera que el que coma el pan o beba de la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo. Entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esa razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes, y muchos duermen. Pero si nos juzgamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Y estos versículos se refieren a trivializar la cena del Señor. ¿Y qué es trivializar la cena del Señor? Es quitarle el valor original a algo verdaderamente importante. Yo le pregunto, ¿la cena del Señor es importante? Pero a veces nosotros le quitamos el valor. Sabemos que es importante, pero en la práctica, ¿es importante realmente? Los corintios quitaron el valor de estar juntos como hermanos, quitaron el valor del sacrificio de Cristo en la cruz, convirtieron de la cena del Señor un pretexto para satisfacer su propia carnalidad, para satisfacer los propios deseos de su carne, para satisfacer sus propios pecados. Comenzaron a ser encubiertos esos pecados. Oh, si nos vamos a reunir a cenar, pero ¿qué hacían? Se llenaban, comían antes, no esperaban a los demás. No les importaba si el más pobre tenía para comer o no. Al contrario, se llenaban a tal punto que como estaban tan llenos necesitaban pasar esa comida, que tomaban vino en exceso, hasta el punto de quedar emborrachados en la reunión, hermanos. E imagínense lo que significa, o cómo sería nuestra reunión con muchos hermanos borrachos aquí, hermano. Sería una locura. ¿Y sabe cuál locura sería? Por lo que dice al principio,
por las divisiones, las contenciones. Porque sabe, hay un dicho, que los niños y los borrachos dicen, ¿y sabe lo que pasa cuando hay algo de alcohol en la boca? La empezamos a soltar. Entonces, lo más seguro que estos que se emborrachaban comenzaban a sacarse sus trapitos al sol. Y empezaron a tener allí problemas, divisiones. Y empezaron a avergonzarse entre ellos. No, nosotros no hacemos eso. No, peor aún, lo hacemos sin estar emborrachados, hermano. Hablamos del hermano. Lo criticamos, hablamos a sus espaldas, lo injuriamos, lo calumniamos, sin estar borrachos. Peor aún, po. Ellos ocupaban la cena del Señor como un pretexto. Es como que si nosotros dijéramos, hermano, nos vamos a juntar a cenar. Y esto es una suposición. Nos juntamos, lo invitamos, vengan, congreguémonos. Pero cada cual quiere hacer aquí lo que bien le parezca. Y no, es que a mí me parece que, no, que hagamos esto. Hoy hagamos esto otro. Y hagamos esto. Y cada cual comienza a hacer lo que quiere. Al final, la cena del Señor fue un pretexto para hacer lo que nosotros queríamos hacer. Y eso es participar indignamente de la cena. Porque estamos satisfaciendo nuestros propios deseos. Participar indignamente nos hace culpables del cuerpo y la sangre de Cristo. Esa culpabilidad que señala Pablo es como poner una vez más en la cruz a Cristo. Es ser uno de aquellos que decían en aquel entonces, crucifíquenlo. Es ser uno de aquellos que decía, bájate y sálvate a ti mismo. Es como ser de alguno de ellos que decía en aquel entonces, tomemos la lanza y traspasémoslo. Es como ser alguno de aquellos en aquella época, como tomar los clavos y el martillo y traspasar sus manos y sus pies. Así de serio lo está tratando Pablo, hermano. El no discernir la cena del Señor. Por eso Pablo dice, la culpabilidad de comer y beber indignamente es producto de no discernir lo que hacemos. Por eso no quiero asustarle yo, hermano, ni mucho menos diga que es para mí mejor no participar de la cena. Con todo lo que ha dicho, mejor ni participo. Ya ni ganas me quedaron. Porque quizás muchos estén pensando así. O quizás otros no estén considerando esto con la seriedad que merece. Pero sea cual sea nuestra postura, en nuestros corazones debemos realizar lo que nos dice el versículo 28. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba. ¿Sabe de quién es la responsabilidad de participar de la cena del Señor dignamente? No es de su hermano que está a su lado. No es mía, es de usted. Es de que usted se examine, de que yo me examine y pueda explorar mi corazón y pueda explorar mi vida y ver y pedirle a Dios que me traiga a la memoria pecados que están ahí ocultos, porque si hay algo que nosotros sí sabemos hacer es acallar esos pecados en nuestra mente.
Cuando el Señor a través de su palabra nos está diciendo, hoy es tiempo de reconciliarte con el que estás enemistado. Hoy es el tiempo de arrepentirte y dejar tu pecado de lado y confesárselo a aquel a quien tú has ofendido con tu pecado. Hoy es el tiempo de pedirle perdón al Señor y volverte a Él. Eso es examinarse. Eso es ver su vida. Eso es ver mi vida a la luz de la palabra y poder examinarme a tal punto de decir, yo no lo merezco. Sin duda yo no merezco participar de la cena. Porque créame que ninguno de los que estamos aquí merecemos participar de la cena. Por eso el autoexamen es fundamental en la vida de todo creyente y en la vida de una congregación. Solo el autoexamen puede guiar y cuidar a la iglesia. Pero el autoexamen es muy poco practicado. Por eso existen divisiones. Y aunque las divisiones no son para nada buenas, no son para nada provechosas, pero Pablo indica que son necesarias en el versículo 19. Usted lo leyó. ¿Sabe por qué son necesarias las divisiones? ¿Por qué es necesario que entre ustedes hayan bandos? A fin de que se manifieste entre ustedes los que son aprobados. Hermanos, las divisiones no son para alabarlas, no son para decir qué bueno que hayan divisiones, pero Dios permite las divisiones en su iglesia para mostrar la vida de aquellos que son aprobados y los que son rechazados. Y hoy día nosotros tenemos una gran oportunidad de ser aprobados por Dios o rechazados por Él. ¿Sabe por qué? De acuerdo al autoexamen que usted haga, de acuerdo al autoexamen que yo haga. Si yo me considero tan impecable y que creo que no necesito la gracia y la misericordia de Dios, ¿qué va a pasar? Pero si yo me veo débil, pequeño, que necesito ampararme a la gracia y a la misericordia de Dios, y corro a sus brazos por misericordia, corro a sus brazos y voy a sus plantas y derramo mi vida delante de Él, el pronto socorro y el pronto auxilio de Dios vendrá a tu vida, porque el Señor Jesús dijo que el que viene a mí, Él no lo echa fuera. Él no lo echa fuera. Quizás te podrán mirar tus hermanos y decir, ¿y tú de nuevo? Que no te importe eso. Que no nos importe qué piensa tu hermano. Porque que piense lo que quiera pensar. Pero a mí me interesa lo que piensa Dios de mí. Porque tu hermano con su opinión no te va a salvar. Tu hermano con su opinión no te va a justificar en el día del juicio de Dios. Cuando tengamos que comparecer todos delante de su presencia. Ese día tendremos, como dice un dicho, rascarnos con nuestras propias uñas solitos delante de la presencia de Dios. Él nos va a pedir cuenta a cada uno de nosotros por lo que hemos hecho. Que estemos a cuenta, porque como dice la carta a los Hebreos, si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Es hoy, hermano, porque la cena del Señor es el anuncio del Evangelio, que Cristo está en su gloria intercediendo en favor de ti y de mí, si nosotros venimos a sus plantas en arrepentimiento y fe. Que discernir el cuerpo de Cristo, discernir
hermanos, la cena del Señor nos hará una iglesia sana y saludable. Póngase de pie.